Buenos días a todos, si todo sale bien, esto saldrá antes de que termine octubre. Como verán, el día de hoy analizaremos a tres personajes muy peculiares de tres creepypastas, de los cuales solo una es conocida. Hablo de miedo, de la creepypasta El origen del miedo, el leviatán cósmico de la creepypasta de su mismo nombre, y Zalgo cósmico. La verdad es que hace tiempo quería hablar de ellos, como seguramente pudieron ver por la duración del video, estos personajes no da para un análisis muy largo, aún hablando de los tres a la vez, así que espero que igual sea entretenido para ustedes. En fin, sin más introducción, comencemos. Al principio no existía nada, cuando entonces un ser apareció y con su nacimiento el universo, este ser sintiéndose solo creó vida, esto le hizo sentir felicidad, y otras emociones que encarnarían en nuevos seres, pero entonces el ser aparte de estas personificaciones, creó seres que le ayuden a mantener la paz en el universo, pero uno de ellos llamado Yahvé traicionó a su creador a quien logró aprisionar, cosa que provocó ira, tristeza y miedo, y de esos sentimientos nacerían seres poderosos, entre ellos el llamado miedo, el cual causó caos por el universo durante millones de años, hasta que apareció la Tierra, donde tras vivir mucho tiempo, sintió fascinación por los creepypastas, y bueno, se dice que al final del universo, él simplemente lo abandonará, por lo que ya pasemos a sus capacidades. En potencia es muy bueno, aunque tiene pocas hazañas son interesantes, se dice que puede destruir planetas como si no fuera nada, pero esto es poco o nada ante la siguiente hazaña, se dice que puede destruir galaxias enteras. No conforme con eso, él es la manifestación del miedo del ser creador del universo, por lo que debería tener una parte de ese poder, siendo capaz de destruir una masiva cantidad de galaxias. Si creen que es especulativo, no pasa nada, pues este debería superar a Yahvé, el cual pudo aprisionar al ser original, y de hecho se da a entender que podía haberlo matado de no ser porque si lo hacía, el universo desaparecería, y él quería conquistar mundos, no destruirlos, por lo que miedo al ser como mínimo comparable a Yahvé, debería ser universal, pues el creador con su sola presencia dio origen al universo. En resistencia no tiene hazañas, como mucho podemos decir que no le importa la destrucción del universo, pero eso es especulativo, pues puede referirse a que si se destruye él puede ir a otra dimensión, por lo que este punto es desconocido, aunque intentando excavar un poco, debería poder soportar la destrucción de los planetas que destruye, y por esa misma lógica la destrucción de las galaxias, y seguramente el universo al escalar de Yahvé, por lo que lo dejaremos en universal. En cuanto a rango, puede ser cuerpo a cuerpo, pero ahí no se detiene ya que puede llegar al rango planetario, y eso queda cortísimo ante que puede destruir galaxias enteras. No le doy rango universal porque no ha demostrado tenerlo, pero de multigaláctico no bajaría, por lo que ahí dejo su rango. Y por cierto, sí, Miedo venció a Till, pero ese Till era uno creado por Miedo, que no necesariamente debe ser igual de fuerte que el Till Canon, así que esto no le haría escalar del Till de Proyecto Cabra. En velocidad no ha demostrado nada, pero dado a que se le suele representar como alguien que viaja por el universo, debería superar miles de veces la velocidad de la luz, por lo que aunque de forma algo especulativa, quedaría en MFTL. En inteligencia no ha demostrado nada, pero dado a que ha vivido millones de años, y a que es una entidad que conoce sobre, por ejemplo, las dimensiones, o los holders, debería ser en teoría alta, aunque eso sí, no ha tenido combates con oponentes similares a él, por lo que tiene baja experiencia en combate. A pesar de ser un relato algo corto, tiene buenas habilidades, entre ellas, vuelo y supervivencia espacial. Él ha recorrido el universo sembrando caos, existencia abstracta, él encarna el miedo del creador, viaje dimensional, puede viajar entre las dimensiones, así como irse del universo cuando muera, creación, manipulación de los sueños y manipulación del miedo. Este se pudo apoderar de la dimensión de los sueños y crear seres que controlarían los sueños y se alimentarían del miedo generado en ellos. Realidad subjetiva, pudo convertir a los creepypastas en realidad, percepción extrasensorial, cambio de forma y soul food. Él puede saber todo sobre una persona, como sus miedos, ubicación y el tiempo de vida que le queda, a su vez que puede encarnar el peor miedo de su víctima, torturarla en sueños y quebrar sus almas. Como armas tiene su cuchillo, con el cual venció a Tig, aunque esta versión de Tig no tiene hazañas, de sobrehumano no debería bajar, además de que esto le da daño cortante, no posee debilidades y al ser un ser abstracto su durabilidad debería ser infinita, o al menos de millones de años dado a que ese fue el tiempo en que ha estado activo.
la historia del Leviatán cósmico es desconocida, simplemente se sabe que es una especie de ser vivo de magnitudes colosales que fue llamado Leviatán cósmico y junto a su especie comenzaron a devorar el universo conocido, hasta terminar por devorar a la Tierra. Ahora que sabemos su historia, pasemos a ver sus capacidades. Para empezar, se dijo que era el culpable de la desaparición de varios cuerpos espaciales, sumado a que fue quien al final devora la Tierra, pero esto se queda muy corto ante que pudo hacer que constelaciones dejen de existir. Las constelaciones son grupos de estrellas, es decir, mínimo para estas alturas debería ser un ser multisistema solar, pero eso queda cortísimo ante que desapareció estrellas y galaxias. Se dijo también que planetas, estrellas y galaxias desaparecían sin rastro alguno, y se recalca que había destruido galaxias. Todo esto sin un mínimo esfuerzo, por lo que sería un ser multigaláctico. En resistencia no tiene hazañas, pero arañando un poco para sacarle un nivel, debería soportar la explosión de las constelaciones al momento de devorarlas, y dado a que este devoraba las galaxias, debería tener una resistencia igual a su potencia, pues esto lo logró con solo su tamaño, por lo que para vencerle se necesitaría de un poder mayor al de varias galaxias, dejando su resistencia en multigaláctico. Su rango es bastante bueno, pues se dijo que podía consumir planetas, consumir estrellas, y consumir hasta galaxias, por lo que este punto igual queda en multigaláctico. En cuanto a velocidad se refiere, al poder destruir planetas, estrellas y galaxias con solo su cuerpo, puede recorrer distancias interplanetarias, recorrer distancias interestelares y hasta recorrer distancias intergalácticas, sin mencionar que como dije, su solo tamaño es superior al de galaxias, por lo que moverse ya debería implicar superar billones de veces la velocidad de la luz, siendo este un ser MFTL+. En inteligencia, no ha demostrado nada, ni siquiera se sabe si es consciente o no de sus actos, de hecho parece más un animal actuando por instinto que alguna mente cósmica, por lo que este punto es infrahumano. Tiene pocas habilidades, vuelo y supervivencia espacial, esto debido a ser un ser del espacio que se desplaza por este, y también se dijo que su sola presencia puede distorsionar el espacio-tiempo, por lo que tendría ese hacks. No posee debilidad alguna fuera de su nula experiencia en peleas con seres de su talla, y su durabilidad es desconocida, pero ya les digo que no es infinita, pues el que devore galaxias implica que debe alimentarse, el lapso de tiempo que le tome volver a tener hambre o la cantidad de galaxias que debe consumir es desconocido. Bueno, ha llegado la hora de hablar de Thalgo, el que en su momento fue visto como el creepypasta más poderoso y si bien eso es dudoso, no cabe duda de que es un personaje en extremo peligroso, y aquí veremos sus capacidades, pero antes de ir a ver qué ha demostrado, les pido que si conocen a más versiones de Thalgo que aporten a su poder o hacks me lo hagan saber. Ahora sí, veamos qué tiene. En potencia no ha demostrado mucho, se basa principalmente en hacks para defenderse, pero viendo, en la creepypasta original se mencionó que podía cantar una canción, valga la redundancia, que pondría fin al planeta Tierra, lo que le daría planetario, pero aquí no se termina, de hecho apenas comenzamos, ya que puede levantar una estrella como si no fuera nada. Una estrella muerta en astronomía se refiere a una enana blanca, las cuales como mínimo tienen la mitad de masa que el Sol, y Thalgo al poder sostener la estrella como si no fuera nada debería poder mínimo levantar el doble, siendo un ser estelar, pero esto se queda cortísimo ante su mejor hazaña, pues se dice que mató a Amdaegar, y del cuerpo de la entidad, fueron creados múltiples universos, por lo que el poder de Thalgo sería multiversal de una cantidad desconocida de universos. En resistencia tiene como hazañas, destruir la Tierra sin morir, además de que soporta la atracción gravitacional de la enana blanca en su mano, pero esto palidece ante su mejor hazaña, ya que soportó peleas con Amdaegar, por lo que su resistencia es multiversal, aunque esto es irrelevante para el personaje, por lo que veremos más adelante. Su rango es bueno, puede englobar un planeta con su canción, de hecho puede sostener objetos del tamaño del planeta en su mano, y como si fuera poco, en la historia del origen de Thalgo como vacío primordial, que les dejaré en la descripción, se dice que Thalgo es el vacío anterior al universo, por lo que este punto sería universal. Su velocidad es bastante buena, por lado del creepypasta original tenemos un cálculo, que es que en su mano cabe un planeta entero, por lo que solo basándonos en su tamaño podría ser relativista con solo moverse, y quién sabe, tal vez lumínico o incluso FTL, pero la velocidad del Thalgo cósmico no depende de esa simple especulación, pues en el origen del vacío principal, al ser el concepto de vacío existente antes del espacio y tiempo debería tener velocidad inconmensurable. Su inteligencia es buena, pues no solo ha
vivido desde el comienzo de los tiempos, sino que ha sido capaz de manipular a personas para que se vuelvan sus heraldos, sin mencionar que ha enfrentado a toda clase de seres y sabe cuándo deben atacar y cuándo no, por lo que este punto queda en alto. Ahora viene lo bueno, sus hacks. Primero veamos los de la historia original. Viaje dimensional. Zalgo puede viajar desde su dimensión hasta la nuestra. Inducción de la locura. Su sola presencia puede llevar a una persona al vórtice de la locura. Control de los sentidos e inducción del dolor. Es capaz de eliminar los sentidos de su rival, y luego hacer que solo sienta dolor. Existencia abstracta. Es el concepto de miedo inseparable de la realidad, además de ser el caos de la mente colectiva. Manipulación de la oscuridad. Su estrella muerta emite oscuridad, además de que él mismo es oscuridad, y pudo crear una armadura de oscuridad. Corrupción y posesión. Es capaz de poseer a otros y a su vez de corromperlos. Soulfuck y control en general del alma. Es capaz de devorar el alma de otros, así como quitarla de sus enemigos. Reality warping. Puede reconstruir el mundo. Evolución reactiva. Zalgo se hace cada vez más poderoso. Empoderamiento. Pudo convertir a un humano en su heraldo, además de que puede absorber el sufrimiento y dolor de otros para aumentar su poder. Control del calor. Puede aumentar la temperatura a punto de que las lágrimas se evaporen. Control biológico. Con solo tocar su libro el cuerpo de la víctima comienza a sufrir cambios biológicos. Sellado. El libro puede sellar a otros, y por si se lo preguntan, todo esto es debido a que el libro está hechizado por el mismo Zalgo, por lo que también dispone de magia. Absorción. Luego de matar a sus hermanos pudo absorberlos, y al ser el vacío primordial del universo debe tener inexistencia. Al ser eso, el vacío previo a toda la creación. Como objetos puedo mencionar su estrella muerta con la que controla la oscuridad, su vela que emite oscuridad, y bueno, poco más. La única debilidad que posee es en la historia del heraldo y son los niños de luz, pero dado a que el Zalgo cósmico es una quimera, dejaremos pasar esto, y su durabilidad es infinita al ser un abstracto sin necesidades de ningún tipo. Pasando a la comparativa con el personaje anteriormente analizado, el Leviatán apenas podría hacer algo contra la Sailor. Es superado en literalmente todo: potencia, velocidad, inteligencia y hacks. Simplemente Serena podría barrer el piso con el monstruo cósmico y lo fulminaría de cualquier forma que quisiera. Podría simplemente destruirlo a nivel conceptual, o sellarlo, a gusto de Serena, por lo que ella ganaría. Miedo es lo mismo, podrá ser más poderoso que el Leviatán, pero sigue muy por debajo de Serena, quien lo supera en todo sentido. La única ventaja que tiene Miedo es la realidad subjetiva, pero antes de poder volver a Serena ficción, ella ya pudo haberlo destruido, reescribir su historia o sellarlo, y sé que esto pasaría por dos razones: 1, Serena es más rápida pero por demasiado, y 2, Miedo es sádico. Por ejemplo, en lugar de hacer que Till fuera ficción, decidió solo hacerle daño físico, cosa que contra alguien como Serena sería una sentencia de muerte, por lo que la Scout sigue ganando. Eso fue todo. La verdad terminé muy rápido. Les juro que este video solo me tomó 3 días hacerlo, aunque bueno, ya tenía los scans, así que, eso. Bueno, feliz Halloween, nos vemos en otra ocasión.